Hermanos, vamos a continuar en esta ocasión con este tema que comenzamos ya hace unos domingos acerca de la serie de los atributos de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios. Vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios en cuanto al conocimiento del hombre. Sería la segunda parte de la omnisciencia de Dios, y nuestro enfoque en este día con respecto a la omnisciencia de Dios será esa omnisciencia con respecto al hombre. Una de las definiciones que se pueden dar con respecto a qué es la omnisciencia de Dios sería la siguiente. En una manera completamente única, Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas posibles y reales en un solo acto sencillo y eterno. Voy a repetir esa definición. En una manera completamente única, Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas posibles y reales en un solo acto eterno. Por esta definición entendemos que la omnisciencia de Dios, hermanos, es tan vasta e infinita como para que Dios pueda conocerse a sí mismo y de manera plena. Esto es el Dios todopoderoso, total y absolutamente infinito, majestuoso, y que no es posible que pueda ser conocido por ninguna de sus criaturas. Este ser es únicamente conocido por sí mismo y de una manera plena. En otras palabras, el único que conoce plenamente a Dios es Dios. El único capaz de poder conocer y comprender toda la excelsidad y la infinitud de Dios mismo en todos sus atributos y en todas sus formas y en toda su esencia es Dios mismo. La absoluta infinitud del excelsísimo Dios, majestuoso e inescrutable, que no puede ser conocida ni por los seres celestiales más dignos y poderosos, es únicamente conocida por Dios mismo, por Él mismo y de manera plena. De la misma manera, en ese solo acto sencillo del que nos habla esta definición, Dios conoce también plenamente toda su creación. Y bueno, si notaron ustedes, esta definición dice que Dios se conoce en primer lugar plenamente a sí mismo, y luego también dice que a todas las cosas posibles y reales en segundo lugar. Y se hace, hermanos, esta aclaración porque, como veremos luego también en otros atributos, no es que Dios puede conocer o conoce o entiende cualquier otra de las cosas o locuras que a nosotros se nos ocurra que puede ser o que puede ocurrir. Esto es que en el contexto de este atributo, Dios conoce todas las cosas posibles y reales. De tal manera que entonces nosotros no podríamos especular o preguntar o decir, entonces Dios conoce todas las civilizaciones ovnis que hay en el universo. ¿Dios las conoce? La definición nos está ya diciendo que Dios conoce todas las cosas reales. De tal forma, hermanos, que entonces no podemos
nosotros dejarnos llevar por esas personas curiosas que hacen preguntas sobre cosas que no son reales o posibles. Oiga, pero entonces, ¿qué dice la Biblia de los ovnis? Entonces, si Dios lo sabe todo, Dios conoce todas las civilizaciones intergalácticas que hay. Hermanos, la omnisciencia de Dios se refiere, como dijimos, a que Dios en una manera completamente única se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas posibles y reales. Todas las demás cosas que son irreales, esas cosas, hermanos, es vanidad. Tratar de especular y preguntarnos si Dios las conoce. Pues solamente las conoce puesto que habitan en nuestra imaginación. Las veremos eso luego. Y pues en este solo acto sencillo conoce pues plenamente toda su creación. Y asimismo conoce plenamente a todas sus criaturas. Cuando noten también que la definición nos dice y nos habla de un solo acto sencillo. En otras palabras, que nos está diciendo que la omnisciencia de Dios no es aquella supercomputadora que tiene que procesar todos los datos de la información que recibe y que después de que ha procesado todo, entonces ahora sí nos entrega un resultado. No, la omnisciencia de Dios no se refiere al resultado del cómputo o el cálculo de toda la información recibida, sino que esta omnisciencia de Dios se ejecuta en un solo acto sencillo y eterno, nos dice. En otras palabras, que Dios no necesita ponerse a calcular y a ordenar toda la información que recibe, catalogarla y luego darnos un resultado. No, Dios en un solo acto sencillo conoce y comprende todas las cosas. ¿Me explico? En ese sentido, su mente funciona de manera muy diferente, como ya mencionábamos brevemente en la ocasión anterior, muy diferente a la nuestra. La nuestra solo puede enfocarse en una sola cosa, en un solo tema, y por más que pretende ser multitask, como se dice hoy en día, o multitareas, lo mejor que puede hacer es sencillamente saltar de una tarea a otra con la mayor rapidez que le sea posible. Dios no tiene necesidad de hacer eso. La mente de Dios comprende todas las cosas en un solo acto sencillo y único. Por eso la definición dice de una manera completamente única. Esto es, ningún otro ser en el universo posee la capacidad de poder expresar o desplegar este tipo de mente. ¿Me explico? Ni siquiera los seres celestiales tienen tal capacidad. Así pues, ya que Dios conoce bien a toda su creación, conoce entonces también todo de sus criaturas. Y cuando hablamos del hombre, Dios entonces veremos, conoce todo sobre el hombre. Y cuando decimos todo, es todo. Noten cómo dice el libro de los Salmos en el capítulo 139, en el versículo 15 y 16. El libro de los Salmos en el capítulo 139, versículo 15 y 16. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir citando muchos textos, hermanos. Así que si ustedes son veloces, me acompañarán. Pero si ustedes mismos estiman que no van a alcanzar a encontrarlos rápidamente, ya sea porque los apuntan o lo que sea, entonces permítanme que yo se los lea y luego ustedes podrán corroborarlos en casa. Dice el Salmo 139, versículo 15 y 16: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Una de las primeras afirmaciones que nos hace este versículo, hermanos, es que Dios nos ha conocido, aún a pesar de que fuimos formados, dice, en oculto. El hombre solo hasta hace poco pudo discernir, o según ellos comprobar, que cuando el ser humano viene a la vida se genera a través del embrión, y apenas últimamente se ha podido comprobarlo u observarlo tal vez. En la antigüedad no era posible, y bueno, saben ustedes que se ha podido observar a través de mucha de la tecnología que se ha creado, pero Dios, hermanos, no necesita ninguna de las tecnologías que el hombre ha tenido que desarrollar para observar estas cosas, pues Dios, hermanos, nos ha conocido aún desde que éramos un embrión. Aunque fuimos, dice, formados en lo oculto, donde nadie podía verlo, Dios, hermanos, ya nos conocía. Él conocía todo de nosotros. Él ya sabía el final desde el principio. Todas las cosas están en su mente, decía la definición, en un solo acto sencillo. Él lo conocía. Dice el salmista, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Nos está diciendo el salmista, Dios conoce todo sobre el hombre, lo conoce desde el momento de su concepción, y en su libro ya están escritas todas las cosas que acontecerán con ese pequeño embrión desde que está desarrollándose hasta que termina su ciclo de vida en la tierra. Dios ya lo sabe todo, y lo sabe en un solo acto sencillo. Tal vez muchos estén dispuestos a aceptar la omnisciencia de Dios con respecto a su creación, y que pueden decir, bueno, está bien, Dios conocerá todo lo que hizo en la creación, Dios conocerá las plantas, Dios conocerá los animales, Dios conocerá los ecosistemas. Pero, ¿qué tal con respecto al hombre? ¿Qué cuando se trata del hombre? ¿Qué cuando se trata de sí mismos? ¿Conoce Dios todo acerca del hombre? Hermanos, nuestro texto nos demuestra que ciertamente Dios conoce todo sobre el hombre. Él mismo lo formó del polvo de la tierra. Y dice el verso que en su libro estaban escritas todas las cosas. De tal manera, hermanos, que ninguna de las cosas que el hombre haya hecho e incluso piense hacer, Dios la conoce. Si alguno dijera, bueno, Dios ya sabe que ahora voy a levantar mi mano, así que no la voy a levantar para que, a ver si logro engañarlo. Hermanos, Dios ya sabe todas las cosas. Si va por un camino y piensa que podrá engañar a Dios y hacer como que va para allá y luego agarrar el otro camino, Dios ya sabe el final de todas las cosas. Es lo que trata de decir el versículo cuando dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Dios conoce absolutamente todo de ustedes, niños. Dios conoce absolutamente todo lo que ustedes hacen y han hecho. Ustedes y nosotros podremos olvidarlo, pero esa mente de Dios que en un solo acto sencillo conoce todas las cosas, Dios no olvida. Ya veíamos el domingo pasado también esto. En esa mente de Dios, Dios no olvida.
Ustedes ya se les olvidó los pecados que cometieron la semana pasada o antepasada, cuánto más los de hace algunos años. Pero Dios lo sabe y lo tiene presente todo, absolutamente todo. ¿De qué forma entonces podrá que cuando estemos delante de Él en el juicio, mostrarnos cada una de las cosas que hemos hecho? Dios tiene presente cada una de esas cosas y Él no lo ha olvidado. Ustedes esperarán o pretenderán que a Dios se le olvide lo que han hecho, pero Dios no olvida. En su mente, Dios no puede olvidar esas cosas. Cada una de ellas ha sido registradas en su libro, en su mente, y ninguna de ellas falta ni se olvida. La omnisciencia de Dios, hermanos, también se expresa como el ojo que todo lo observa. El ojo que ve todas las cosas y en cuestión del hombre, que lo ve desde su concepción. Y no existe nada que ese ojo no pueda ver. Nos dice Job capítulo 22, versículo 12 al 18. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Hermanos, bueno, si ya lo encontraron, fijen sus ojos en Él. Miren cómo dice el versículo 13. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Oh, hermanos, qué necedad del hombre. Aquí vemos nuevamente cómo el hombre otra vez está rebajando a la divinidad a las débiles limitaciones del barro de la tierra, del hombre mismo. Y el hombre piensa y dice, pues, ¿qué sabrá Dios? Para mí que ni siquiera se dio cuenta. Él estaba ya preocupado en otras cosas, atendiendo otros asuntos importantes, y entonces se olvidó de mí. Porque mucha gente, por ejemplo, que pasa por dificultades o que pasa por problemas, tiende a decir eso. ¿Se han dado cuenta? Es que Dios se olvidó de mí, ya no se acuerda, ni siquiera voltea a mirarme. La omnisciencia de Dios nos enseña que Dios está observándonos en todo tiempo y en todo momento, así que Dios no nos ha olvidado. 2, Dios nos sigue observando. Y piénsenlo también, Dios no solo nos ha observado cuando estamos en dificultades, Dios sabe cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, no se ha olvidado. Su omnisciencia es el ojo que todo lo ve, todo lo observa y ninguna cosa pasa desapercibida de su visión, de su vista. Él lo conoce todo. El hombre puede pensar y decir, pues es que, ¿cómo se va a dar cuenta Dios y tan ocupado que anda? Hermanos, la mente de Dios es capaz de conocer todas las cosas de todos los seres humanos. Y el hombre puede preguntarse y decir, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? En lo oscuro nadie puede ver. O como nos enseña, luego vamos a leer el Salmo 139, las tinieblas resplandecen como el día delante de Dios. El hombre pensará, las nubes le rodearon y no puede ver.
¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el hombre sigue pensando que Dios es igual que él? ¿Cómo el hombre sigue teniendo en su mente una idea de Dios, de un Dios de su estatura, de su tamaño, con sus limitaciones? Y entonces, como piensa que es igual que él y que tiene sus mismas limitaciones, entonces actúa en consecuencia. Actúa en consecuencia rebajando su divinidad o incluso quejándose de él o reclamándole de cosas que no sabe y no entiende que Dios conoce a la perfección. Es que tú no sabes cómo me duele, Señor, este dolor que me acabo de pegar en la pata. ¿No lo sabe? Dios sabe absolutamente todo. ¿Estaba Dios mirando hacia otro lado cuando los cristianos eran masacrados y muertos? ¿Estaba Dios distraído cuando los creyentes sufrían tribulaciones o angustias? La Escritura nos enseña que Él conoce todo y Él sabe todas las cosas, hermanos. Y si Dios conoce todo sobre los hombres, sobre cada uno de los hombres en la tierra, cuánto más, hermanos, Dios está atento a sus hijos. Así que, no, Dios no lo desconocía. Entonces, ¿por qué pasó? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema y hay razones para ello. Pero esperamos, podremos verlo luego que avancemos en esta serie. La psicología del ateo y del inmoral comparten la misma anatomía. Esto es, deshacerse de la idea de Dios en sus mentes para entonces eliminar todo freno a sus concupiscencias y a sus pecados. ¿Por qué el ateo y el inmoral quieren seguir pensando de Dios como nos dijo Job? Que las nubes lo tapan y entonces ya no ve. Que llega la oscuridad y entonces no se da cuenta. ¿Por qué quieren deshacerse de la idea de Dios? Porque, hermanos, lo que ellos quieren en lo profundo es eliminar todo freno a sus concupiscencias y pecados. Porque ellos saben que hay un Dios que exige un comportamiento de vida. Y si entonces ese Dios no existiera, dicen ellos, entonces yo podría hacer lo que me place. Como las personas que llegan a estar en ciertas congregaciones y están esperando el día que se les dé el anuncio de que la Biblia, nos acabamos de dar cuenta de que la Biblia no es verdad. Así que no se preocupen más, hagan como ustedes quieran, vivan como querían vivir antes. ¿Cuántos saltarían de gozo y de gusto y dirían aleluya cuando les dieran ese anuncio? Pues eso es precisamente lo que quiere y lo que busca el ateo y el inmoral cuando tratan de deshacerse de la idea de Dios. Y de esta manera también pretende eliminar el peso de la conciencia de que un día dará cuenta de sus actos. Porque mucha gente, aun cuando peca, se siente mal, siente una carga. Porque aunque no sienta que haya hecho algo mal, es decir, que no considere que sea algo terrible, lo que sabe es que dará cuenta. Sobre todo cuando alguien le dice que dará cuenta delante de Dios. Eso de alguna forma aflige su conciencia. Entonces, para deshacerse de eso, lo que hace es sacar de su mente a Dios. O pensar de Dios como que es igual a Él. Es que no se dio cuenta de lo que hice.
Si me escondo bien, si lo planeo bien, entonces no se dará cuenta. Él va a estar distraído en otro lado. Las nubes le cubrirán y no se dará cuenta de lo que hice. ¿Me explico? El ateo piensa, ese Dios es muy rígido y aguafiestas. Qué bueno sería vivir en un mundo sin Él. Y se pregunta, ¿cómo podré librarme de Él? ¿Cómo podré andar libremente en mi pecado sin que nada ni nadie me lo impida o me recrimine por eso? Dice, pues, ¿quién es Dios? ¿Dónde está? A ver, muéstremelo, quiero verlo, para entonces creer. ¿Cuánta gente no hace eso? A ver, yo quiero ver un milagro para entonces empezar a ir a la iglesia. A ver, yo quiero que hagan algo para que entonces, ahora sí, yo ya crea que Dios existe. Yo quiero ver. ¿Qué es eso, hermanos? Es incredulidad. Es una especie de ateísmo en donde el hombre quiere deshacerse en su mente de la idea de Dios. ¿Para qué? Para andar como Él quiere y para que no haya nada ni nadie que le recrimine de lo que ha hecho. Asimismo, el inmoral elige creer en un Dios a su medida. Ese ídolo débil y limitado como Él, y que en muchos casos no puede ver ni oír, pues está hecho de piedra o de yeso o de madera, y que ni siquiera tiene la capacidad de salir de allí del templo donde lo tienen encerrado. Porque esa sensación que tiene de la religión popular promedio, de que sale del lugar de donde está el Dios, entre comillas, o el ídolo que tiene ahí en el templo, sale de allí y él ya se siente libre. ¿No es así? Entra allí en el templo y ya anda, hasta cuando pasa, ¿no han visto? La gente pasa por la puerta y anda haciéndole así porque cree que allá adentro está su Dios, su ídolo. Y decimos ídolo porque, como ya vimos, toda aquella distorsión de la persona de Dios que demerite o que distorsione su persona y sus atributos es un ídolo. Entonces esa persona piensa que ese ser está ahí adentro. Y qué cosa tan interesante y a la vez tan denigrante. Piensa que no puede salir de allí, que su campo de acción se limita al templo. Entonces cuando entra bien calmado, con la cabeza agachada y con ojos de borrego, no anda peleando a nadie, en silencio, no quiere ni siquiera pisar con fuerza para que no se oiga el relajo o estruendo, y está ahí tranquilo, callado. Va y le van a dar ahí la oblea y va callado, agachado, se la come tranquilo y sale de allí y se le vuelve a meter el que nunca se le salió. Y se siente libre cuando sale de allí. Sale de allí y siente que entonces ahora ya es tiempo de hacer lo que quería hacer. Ya no tiene que andar con la cabeza agachada, ya no tiene que andar guardando silencio, compostura, ya no tiene que andar incluso guardando sus pensamientos ni sus deseos. Ya salió del área de control de su Dios, de su ídolo. Eso, hermanos, es una blasfemia, pues atenta en esencia contra la omnisciencia de Dios. El ídolo
en el que cree está así de chiquito y su poder solo alcanza a los límites de las paredes del templo. Y esto, hermanos, no es únicamente típico del católico promedio. También en muchas congregaciones protestantes se cree igual. Piensan que el límite, el poder de ese ser solo alcanza hasta las paredes del lugar donde se reúnen, y más allá, entonces ahora sí viven como ellos quieren. Hermanos, el entendimiento de la omnisciencia de Dios nos debería llevar a todo creyente a vivir todos los días y cada hora de nuestra vida como si estuviéramos adentro del templo. Porque de otra manera estamos ostentando ese mismo entendimiento religioso, falso, de que Dios nada más me ve cuando estoy en el lugar de reunión. Si no guardo mis palabras, mi mente, mis pensamientos, mis acciones fuera de ese lugar, estoy mostrando que creo exactamente lo mismo que el de allá. Pero la omnisciencia de Dios, hermanos, debe llevarnos a vivir como los reformadores decían en un tiempo, en la presencia de Dios todos los días, todo el día. Y aquel que, creyendo que está ya en la soledad de su habitación y que porque está a varios kilómetros lejos de la iglesia, Dios no está allí observándole, es porque no conoce a Dios y el Dios en el que cree es tan pequeño como él. Limitado, las nubes le cubrieron, nos dijo Job. Las paredes no le permiten observar lo que está haciendo ahí adentro, según ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo también el entendimiento de quién es Dios y cómo es Dios tiene también que verse reflejado en nuestra vida diaria? Tiene invariablemente que producir transformación en nuestra conducta, hermanos. Yo no sé si ustedes sabían estas cosas antes, porque saberlas y no vivir a la luz de ellas es rebelión, es necedad y pecado. Y noten cómo en el versículo 17 de aquí mismo de Job capítulo 22 nos dice, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. El verso 17, hermanos, nos indica la situación actual del hombre sin Dios. Ese hombre que rechaza la omnisciencia de Dios. Y dice, yo no quiero que me estés mirando. Yo no quiero que estés aquí. Yo no quiero que estés conmigo. El hombre sin Dios ha echado fuera a Dios de sus gobiernos, por ejemplo. Y aquí tenemos ahora gobiernos no solo incrédulos, sino impíos, planeando y urdiendo el mal, guiados por su carne y por la tendencia que Satanás mismo ha soplado para corromper la humanidad, empiezan a hacer leyes y poner normas en el país para que el pecado abunde.
Todo esto porque han echado a Dios de sus gobiernos, como ha ocurrido en Estados Unidos, un país que, como ustedes saben, fue fundado en gran medida por hombres creyentes y basados en la palabra de Dios. De ahí que en los billetes de su país exista la frase "en Dios confiamos", y en muchos de los lugares donde se hacen los juicios exista esa misma leyenda "en Dios confiamos", pero que ahora lo han echado fuera y de muchos lugares se ha borrado incluso esos letreros. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la depravación y degeneración, la abundancia del pecado. Y nosotros no estamos en un caso diferente, hermanos. Sigan elogiando a Juárez los que quieren hacerlo, pero en su afán de separar la iglesia del Estado, que en muchos casos tenía sus razonamientos adecuados, hermanos, relegó al secularismo al gobierno, al grado de que ahora aún el gobierno señala como mala la religión. Y bajo la excusa de una supuesta tolerancia, han echado a Dios también fuera de la sociedad. Han echado a Dios de las escuelas. No se puede ni se debe, según, hablar de religión en las escuelas. Pero sí se puede hablar del pecado del homosexualismo abiertamente. Sí se puede hablar del pecado de la fornicación abiertamente. Sí se puede hablar de que según venimos de un chango y cuanta cosa, que supuestamente es ciencia, pero todo científico honesto sabe que no existe la forma de comprobarlo. ¿Saben de dónde viene esa frase de el eslabón perdido? Es sencillamente el hecho de que todas sus teorías no tienen compaginación. Hay lo que le llaman eslabón perdido que no les permite conectar sus ideas de que venimos del chango con la realidad. Así que sigue siendo una teoría que no se ha podido comprobar. Y lo mismo todas las otras, como la del Big Bang o la generación espontánea. Pero ¿cómo es el pecado, hermanos? Que aunque no son realidades comprobadas, se sigue enseñando, pero se echó afuera a Dios. Alguna vez algunas sociedades dijeron, pero bueno, si se está permitiendo que en las escuelas se enseñen esas teorías que no están científicamente comprobadas, ¿por qué no incluyen la teoría, entre comillas, de la creación? ¿Y qué creen que pasó? No, hombre, todos pusieron el grito en el cielo. ¿Que cómo se les ocurría? ¿Por qué? Porque desde entonces, hermanos, el hombre piensa que la religión es mala. Han echado a Dios, pues, de las escuelas, de los lugares de trabajo, y ahora a todo el que habla de religión es tachado como ignorante. Y si se habla de religión, solo es para criticarla. Han echado a Dios de sus familias. Y no se menciona a Dios a menos que haya problemas. No se habla de Dios a menos que haya enfermedades o que haya algo de necesidad. Han echado a Dios, pues, de su vida diaria. Dice el Salmo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces nos dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que el necio eche a Dios de su mente, de su corazón y de las esferas de su vida? Que se corrompe y hará invariablemente obras abominables y llegará a degenerarse hasta un punto en donde no hay quien haga el bien. Así que por más que el gobierno y nuestro gobierno, que últimamente según ha querido meter una supuesta cartilla moral sin Dios, hermanos, eso no sirve de nada. Eso no va a conducir al pueblo a la obediencia. Si Dios se ha sacado de la ecuación, entonces la condenación es segura. Pero esta necedad, hermanos, no solo caracteriza al ateísmo rampante en busca de total impunidad de su pecado, sino que aún que los que dicen creer en Dios viven y actúan como si Él no existiera, puesto que Él, Dios, no participa en ninguna de las acciones o de las decisiones de su vida. Dejemos de señalar al ateo y a todos aquellos que no quieren nada con Dios. Y veamos ahora a las personas que van a muchas congregaciones y que creen que son cristianos y que dicen que aman a Dios y que Dios está con ellos y ellos con Dios. Pero si ellos han echado a Dios de su vida, si todas las decisiones que toman, las toman ellos sin tomar en cuenta lo que enseña Dios en su palabra, sin tomar en cuenta la dirección de Dios, ¿no han hecho lo mismo? En esencia es lo mismo. Han echado a Dios de su vida. Se trata de decidir algo en la casa, en la familia, y dicen, pues, vamos haciendo esto porque esto es lo que funciona. Todo el mundo le hace así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, eso ya luego veremos. Y en esa búsqueda de poder satisfacer sus deseos pecaminosos y degenerados en total impunidad, han ridiculizado a Dios en sus mentes, reduciéndolo entonces a la bajeza del débil y limitado ser humano, limitado en habilidades y limitado en conocimientos. El impío, pues, preferiría que no hubiera un ser que estuviera observándolo, registrando cada acto que hace y que le pediría cuentas de todo lo que ha hecho. Y esto es tal como ese tipo de personas, del impío en general, que sería feliz y viviría feliz si no hubiera una policía. Por eso el impío busca pecar mientras no le ven. El impío amaría vivir en un mundo donde no haya alguien que esté vigilando sus acciones. Pero aunque el hombre no lo quiera reconocer, la revelación general y la revelación especial de Dios enseñan claramente que hay un Dios que todo lo ve y por ende todo lo sabe y del cual es imposible esconderse. Si van rápidamente al Salmo 139 o no se movieron de allí, en el versículo 7 al 12
nos dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que para ese ojo que todo lo ve, no existe el día ni la noche. Todo está completamente abierto delante de su presencia. Y no es que es un ojo que tiene visión nocturna, no, sencillamente las tinieblas no son nada a esa visión omnisciente que todo puede observarlo. Este verso nos demuestra entonces que no existe ni el lugar más alto de los cielos o el más profundo en la tierra donde el hombre pueda esconderse de Dios. Así que corran, huyan, busquen un lugar donde esconderse. Allí está Dios mirándolos. No importa hasta dónde se vayan. No importa cuánto corran, cuánto huyan y se escondan. Jamás podrán ocultarse de Dios. No importa cuán solos se sientan y no importa cuán oscura sea la cueva donde se oculten. Allí Dios ve absolutamente todo. Dios ve con total claridad cada una de nuestras acciones, sean hechas en total soledad o en total oscuridad. Y Dios, hermanos, no solo ve lo que hicimos, sino también las intenciones con las que lo hicimos. De tal forma, hermanos, que Dios no solo juzgará nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Así que si aquel pretendió hacer una obra, entre comillas, buena, para demostrarles quién soy, Dios ya lo vio. Para Dios no está nada oculto. Incluso el hombre mismo puede ni siquiera, a causa de su engañoso y perverso corazón, ¿qué dice la Escritura? Que es confiable el corazón, dice, que es algo en lo que debes de guiarte y confiar. No, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cuando pregunta que quién lo conocerá y dice que solo Dios, significa que ustedes no conocen su propio corazón. Ustedes pueden pensar o sentir en cierto momento que pueden estar haciendo algo con buenas motivaciones, algo medio dudoso, pero Dios conoce mejor su corazón que ustedes mismos. Es como cuando el niño corriendo y entre jugando y molestando, golpea, tumba o le hace daño a otro. ¿Qué es lo que hace y dice? No, es que yo estaba corriendo. ¿No dicen eso los niños?
Pero saben, niños, que Dios conoce sus intenciones y a Dios no le pueden ocultar nada y que van a dar cuentas de todas esas cosas que hicieron y todas esas mentiras que dijeron. Y no solo por la mentira, porque hay dos pecados. Primero, haberlo hecho, y segundo, haber mentido de que no lo hicieron. Dios todo lo ve. Y esa visión absoluta es expresada en Proverbios 15:3 cuando dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando nada más a los malos para acusarlos en el día del juicio, no, también a los creyentes. También nos dice el Salmo 139, versículo 1, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que Dios no solo conoce todas nuestras acciones, sino que aún más, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y Él conoce las intenciones con las que hemos hecho todas esas acciones. Y también por ellas daremos cuenta. Las cosas que nos motivaron a hacer una u otra cosa también son cosas de las que nosotros daremos cuenta. Todos nuestros pensamientos suenan a Dios como fuertes gritos que revelan aún lo más secreto de nuestros corazones. Las limitaciones que tengo yo no me permiten saber lo que ustedes están pensando. Si ustedes están diciendo, oh, sí es cierto lo que dice el predicador, o si ustedes están diciendo, para mí que está inventando, yo no puedo saber lo que ustedes están pensando, pero Dios, para Dios ustedes están gritando todas las cosas que piensan. Es como si tuvieran bocinas y micrófonos que resuenan en los oídos de Dios. Cada pensamiento nuestro resuena en el oído de Dios. De otra forma, si no conociera nuestros pensamientos, si no conociera nuestras intenciones, ¿cómo podría entonces juzgarnos? ¿Cómo podría haber un juicio final en donde diéramos cuenta de todo? Si Él, para empezar, no conociera todas nuestras acciones, vendría a ser un juicio injusto. Si se le olvidó muchas de las cosas que hicimos porque hay tanta gente y pues cómo se va a acordar de todo, sería un juicio injusto. ¿Están de acuerdo? Y de la misma forma, si no conociera todas nuestras intenciones y nuestros pensamientos, ¿cómo podría juzgarme? Justamente. Y, por ejemplo, ¿cómo podría juzgarnos del pecado del adulterio, por ejemplo? ¿No dijo el Señor que cualquiera que ve a un hombre o a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella? ¿Y esto no es en los pensamientos y nadie se da cuenta? ¿Cómo seríamos juzgados entonces por esas cosas si Dios no conociera nuestros pensamientos? Pero el hombre trata de deshacerse de ese pensamiento y decir, no, Dios yo creo que no se da cuenta de lo que estoy pensando.
Dice Job 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de Dios, hermanos. Cada pensamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, Dios los conoce, aún incluso que nosotros lo hayamos olvidado. Yo creo que nosotros podremos retener tal vez el 1%, y se me hace mucho, de todos los pensamientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero Dios los sabe todos, y en su libro están registrados todos, sin faltar uno de ellos. Dice el Salmo 94, versículo 11, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún los más sublimes pensamientos de los hombres son vanidosos. ¿Cuánto más los pensamientos comunes? Pues nos dice Proverbios 15, 26, abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Dios, pues, conoce todo de nosotros, todas nuestras acciones, todas las intenciones con las que hicimos esas cosas y todos nuestros pensamientos. No hay nada que se esconda de Él, y no podemos pensar que cuando salimos de la iglesia entonces nos liberamos de su ojo omnisciente que todo lo ve. No debemos pensar que en la más oscura habitación o cueva podremos escondernos, ni los más pequeños pensamientos de nuestra mente. Y de todo ello, amigos, daremos cuenta de cada uno de ellos. Y no hay nada que se pueda esconder de la vista omnisciente de Dios. Oremos, hermanos, al Señor.